que no hay esos mecanismos que permitan evaluar en qué se va, pero no nos permiten a organizaciones de sociedad civil, a comunidades en general, hacer esa veeduría necesaria para poder exigir y decir, nosotros podemos también ayudar o aportar. La selva respira con dificultad. Los glaciares se derriten. Los páramos se secan y en las ciudades escasea el agua. Colombia tiene una cita clave con el clima. Esto es NS 3.0, la promesa climática. Bienvenidas y bienvenidos al podcast NS 3.0, la promesa climática de la Asociación Ambiente y Sociedad. Y hoy vamos a hablar de un documento que está en una carrera contrarreloj y que es clave para el futuro ambiental de Colombia, la NS 3.0, la contribución determinada a nivel nacional. Pues, ¿qué significa esto? De lo que conocemos y de lo que entendemos es un plan climático de Colombia que es clave y que es el compromiso adquirido bajo el Acuerdo de París, básicamente un plan que define cuáles son esas metas que vamos a lograr en términos ambientales para no aumentar tanto la temperatura. Pero para hablar más sobre la NS 3.0 y conocerla realmente a fondo, conocer sus implicaciones para Colombia, hablamos hoy con Andrea Prieto. Ella es la coordinadora del Programa de Justicia Climática y Ambiental de la Asociación Ambiente y Sociedad. Andrea, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Y bueno, empecemos un poquito hablando de un poco la historia, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la NS? Que aquí como en ejemplo muy cotidiano, pienso yo que es como cuando uno va a hacerle una remodelación a la casa. Entonces, si uno va a hacer una remodelación a la casa, uno necesita pensar un plan, pensar un financiamiento, pensar como, bueno, cuál es el ABC para yo poder remodelar la casa. Un poquito de eso es lo que más o menos entendemos sobre la ANS. Pero entonces hablemos de la historia y cuéntanos qué es eso de la ANS. Sí, Mónica, mira, las NDC son esos compromisos que tienen los diferentes países que ratificaron el Acuerdo de París para no sobrepasar el calentamiento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Entonces, como tú lo mencionas, sí es como esa hoja de ruta que cada país construye cada 5 años, donde dice cuáles son esas metas, esos objetivos, esas acciones que va a realizar para no sobrepasar esta temperatura y también para ver cómo se van a adaptar a los cambios que ya están viviendo los países y que están generando como diferentes impactos. Esto surge en esta gran convención, esta gran cumbre de cambio climático llamada la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como una segunda hoja de ruta frente a la acción climática, ¿no? Primero fue el protocolo de Kioto, que fue otro documento que después de 20 años se dieron cuenta que no funcionó, muy enfocado solo al tema de mitigación, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y al darse cuenta de que no se estaba avanzando como se debería, se pensó en una segunda ruta, en un segundo plan, y eso es el Acuerdo de París. Pero para volver práctico ese acuerdo, ¿qué se dijo? Entonces todos los países que ratificaron la convención y que ratifican este acuerdo tienen ese compromiso de definir metas, objetivos, acciones específicas para llegar a generar acciones de mitigación y adaptación específicamente. Ok. Andrea, digamos, antes de seguir hablando un poquito más sobre la ANS y un poco pues cómo ha venido avanzando el país, ¿qué significa que aumente la temperatura a 1.5 grados? Porque, no sé, uno pensaría, bueno, pero 1.5 grados se escucha como poquito, ¿no? O sea, ¿qué significa eso en la realidad? Claro, y es que ese aumento de temperatura, como tú lo mencionas, por ejemplo, en la variabilidad o en la variación de un día en Bogotá, pues no se siente tanto. Pero este 1.5 es permanentemente en todo el mundo. Puede variar obviamente según regiones, según condiciones, según vegetación, pero es un aumento permanente, constante en el tiempo. Entonces eso sí trae muchas repercusiones. Uno dice 1.5, pues no es mucho, ¿no? Pero va a traer muchísimos impactos o aceleración o efectos mucho más agresivos, más constantes, más periódicos, que obviamente van a generar más caos. Entonces van a haber más oleadas de calor, va a haber muchísima más sequía, va a haber muchísimos más cambios en el régimen de las lluvias.
o en cosas muy sencillas, digamos, en términos ecológicos, por ejemplo, me gusta mucho este caso de las tortugas. El sexo de las tortugas se genera dependiendo del calor o de la temperatura del suelo. A 28 grados, la mayoría de tortugas que nacen son machos, pero ya sube 1 o 2 grados y son hembras. Entonces imagínate, si va a subir mucho, pues solo entonces tenemos vamos hembras, entonces ¿y qué va a pasar muy con la especie? okay. ¿Y qué va a pasar con toda la cadena, todo el ciclo que viene ahí articulado con las tortugas? Entonces sí hay repercusiones muy importantes. Se dice que es como el límite catastrófico, o sea, como que si nos pasamos de ahí pueden haber consecuencias muy graves y no, o sea, el mundo va a cambiar totalmente. Entonces, y hay muchas cosas que todavía no se sabe qué va a pasar porque pues son cosas que se esperan y se proyectan, pero ecosistemas como los marinos dicen que van a ser de los más afectados, por ejemplo, o los frailejones en los páramos, entonces ecosistemas pues estratégicos para la vida misma de los seres humanos. Entonces sí es muy preocupante este aumento de temperatura. De hecho, escuchaba hace poco que se superó uno de los tantos, entiendo que hay 9 límites planetarios y ya vamos en el 7º, que tiene que ver precisamente con este tema de los océanos, de los corales, y que eso es a causa precisamente del cambio climático. Pues. Sí, y es que en este tema es importante resaltar que, bueno, se afectó el coral, pero es que no es solo el coral, es todo lo que viene lo conectado. que eso significa para todas y todos. Para el ecosistema, para los animalitos que viven allí, para la gente que pesca, los peces que viven allí, para esas economías, qué pasa con las familias que viven de la pesca y de estos ecosistemas. Entonces, es una cadena que va engrandeciendo como los impactos, entonces sí es necesario ponerle mucha atención. De acuerdo. Andrea, y entonces en ese sentido, ¿por qué es clave que Colombia cumpla esta promesa climática? Digamos, obviamente nos has contado un poco cuáles son esas consecuencias del cambio climático, lo que está significando para muchas especies, pero en este momento la ANS, ¿por qué es clave y es importante que todas y todos le pongamos atención y como la lupa a lo que el gobierno va a presentar de cara a la COP30 en Brasil? De hecho, Colombia no va a presentar su NDC 3.0 en la COP30 ahorita en Brasil. El pasado 27 de octubre tuvimos un desayuno con personas del Ministerio de Ambiente donde nos confirmaron que lo van a entregar en diciembre. Entonces, es decir, para esta COP no vamos a esperar este reporte. ¿Y por qué es importante? Digamos que desde el análisis que hacemos hay importancia a nivel nacional, pero también a nivel internacional. A nivel internacional, ¿por qué? Porque este documento, como sabes, es la hoja de ruta, es lo que se muestra de lo que vamos a hacer. Entonces, eso implica un reconocimiento a nivel internacional del ejercicio de liderazgo que tiene el país frente a este tema, pero esto implica también un interés de apoyar acciones en el país, entonces la posibilidad de adquirir recursos financieros y técnicos para la implementación de acciones, ¿no? Entonces, eso a nivel internacional, pero a nivel nacional pues implica muchas más cosas, ¿no? Es cómo vamos a gestionar todos estos impactos que ya se están teniendo, ¿no? Como sabemos que el 100% de los municipios, según los documentos del IDEAM, todos los municipios del país tienen riesgo por el cambio climático. Entonces, claro, esta hoja de ruta nos dice qué vamos a hacer para disminuir esa vulnerabilidad, para enfrentar, para responder a las acciones, ¿no? Entonces, es muy importante a nivel nacional porque nos permite definir qué acciones se van a hacer, qué temas son los prioritarios, y además implica también una facilidad. Aunque bueno, aquí hago un paréntesis porque pues sabemos que en Colombia hay muchísimos instrumentos y este es uno más, pero este debería ser una guía también para esos otros instrumentos de gestión territorial y ambiental de cómo deben proponer acciones y lineamientos y que todo vaya integrado. Entonces es muy importante para el ejercicio de ordenamiento ambiental y de gestión ambiental en el territorio, pero como lo digo, pues sabemos que hay algunas dificultades, pero es un documento indispensable en diferentes niveles, ¿no? Entonces esperamos que sea un buen documento. Andrea, entonces entiendo que ya la sociedad civil tiene como una idea o un documento base que ya ha presentado el gobierno de cara a la NS 3.0. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Qué diferente tiene la anterior? ¿Y es ambiciosa, no es ambiciosa? ¿Cómo lo están viendo ahí ustedes? Bueno, hay que aclarar una cosa. Para la convención, los tiempos eran febrero 2025, era la fecha de presentar el documento. Hace mucho ya. Sí, hace rato. Naciones Unidas dijo, bueno, aquí está pasando algo, los países no están cumpliendo, seamos un poquito flexibles, démosles más tiempo, dijeron septiembre. ¿Y por qué septiembre? Septiembre 2025, para tener
un rango de tiempo antes de la COP para evaluar qué tanto todas estas NDC en conjunto van a aportar o no al cumplimiento del Acuerdo de París, que recordemos está cumpliendo 10 años. Entonces vamos a ver si se está avanzando o no y qué más vamos a hacer para cumplir este acuerdo. Entonces, claro, no se cumplió el febrero, se pasó septiembre y Colombia, como por no quedarse atrás, el 25 de septiembre, si no estoy mal, presentó una NDC declarativa. Es un documento. Es una declaración. General. Sí, es como decir, mi intención es hacer una NDC que contenga estos temas, pero ¿cómo? No sabemos. Entonces, sí habla un poquitito con más detalle el tema de mitigación, donde se pasa de la NDC 2.0 de tener una meta de máximo 169 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero a un rango de 155 a 161 millones de toneladas. Entonces, digamos que sí hay un poquito más de ambición en ese sentido. Pero esto es a 2035, entonces lo que se analiza es como que sí aumentó un poquito, pero disminuyó el ritmo de lo que venía haciendo. Entonces, ¿cómo puede uno evaluar eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, es muy ambiguo. En términos de adaptación, define 8 dimensiones que le interesa trabajar, biodiversidad para articular agendas, porque bueno, eso sí ha dicho el gobierno que sí tiene ese interés y esa necesidad de articular agendas, en este caso con biodiversidad, tema de infraestructura, de salud, de seguridad alimentaria. Entonces tiene muchísimos temas que está muy interesante, pero no se dice qué medida exacta se va a hacer, cómo lo va a hacer, qué acciones, para cuándo, no se sabe todavía. Se aplaude sí que se incluyó un tema grande y se separó, que es el tema de pérdidas y daños, muy importante para nuestro país, porque estas son esas afectaciones que ya tenemos y que no se pudieron evitar. Entonces, ¿cómo se va a responder a esto? Sin embargo, todo está muy general y en diálogos con el ministerio como que nos decían que hay unas falencias ahí internas en el diálogo intersectorial, porque pues esto responde no solamente al Ministerio de Ambiente, ¿no? Hay ministerios como Vivienda, como Salud, como Agricultura, que tienen que estar muy involucrados en este tema, y solamente Agricultura propuso algo para este tema. Entonces, claro, se queda todavía corto. Entonces, decir que es ambicioso en este momento no es posible. Muy rápido, no es posible decir está bien, está mal, porque, como menciono, hay unas medidas. No hay unas medidas, hay unos intereses, unas menciones, pero no hay objetivos, indicadores y tampoco presupuestos, que es otro tema que cala muy fuertemente en esos instrumentos, porque hay, pero como qué lo vamos a implementar. Un poco lo que decía, como queremos remodelar la casa, pero todavía ni siquiera sabemos con qué, cuál es el presupuesto, cuáles elementos vamos a usar, la pintura, en fin, todavía, digamos, ese paso a paso no está específico. No, aún no existe. Andrea, y entonces ahí cómo entra el tema de la participación de la ciudadanía. Ustedes desde la Asociación Ambiente y Sociedad, ¿cómo han visto que se haya efectivamente aterrizado esas propuestas, esa participación ciudadana de cara a la ANS 3.0? Bueno, este proceso de actualización ha tenido dificultades, digámoslo así. Como sabrán, o sabes, han habido 3 cambios de ministra. Eso ha implicado cambios de equipos de los que están haciendo la actualización. ¿Y qué ha pasado con esto? Que hay retrocesos, nuevas metodologías. Este año, en junio, presentaron una nueva metodología, mucho más participativa que la anterior, que se aplaude, pero en junio es muy encima. ¿Y a qué horas iban a hacer? Finalmente lograron hacer todos sus talleres, hicieron talleres territoriales en todos los departamentos, que es un ejercicio pues que se reconoce. Sin embargo, pues qué tan efectivos son, no lo sabemos, ¿sí? Digamos que la participación sea masiva, no lo sabemos. Bueno, tuve la posibilidad de participar en el de Cundinamarca, éramos muy pocas personas, principalmente de Bogotá, muy pero con una también. Metodología que no, es como tú qué estás haciendo frente a estas metas que ya se tienen del anterior NDC y qué podrías aportar. Pero bueno, eso cómo me ayuda a construir o a ajustar adecuadamente, no lo sé. Y tampoco es claro, no ha sido publicado, no lo entendemos cómo esto territorial se articula con lo sectorial. Porque
Claro, entonces hay unas medidas que la gente está pidiendo en los territorios, pero eso también va alineado con qué está pasando en agricultura, cuáles son las metas, si se dialoga con lo que está proponiendo el ministerio o no hay el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Entonces, no tenemos claridad en esa metodología, en esa sistematización, articulación y priorización de cuáles son esas metas que sí van a quedar o no. Y también hay un reto muy grande. Y es que, claro, a nivel territorial pues surgen millones de necesidades puntuales, pero esto es un documento nacional, entonces eso tampoco es tan fácil de plasmar, ¿no? Como en este no se pueden meter todos los temas ni al detalle que uno quisiera, y son cosas muy generales, muy amplias, pero se está haciendo el intento, pero sí siento que es muy complejo y sobre todo los tiempos y los cambios de equipo han retrasado y dificultado mucho el proceso de participación. Andrea, y ya en lo concreto, ¿cuáles consideran desde la sociedad civil que son esas recomendaciones claves de cara a lo que ya hay declarativo, pero para que eso declarativo pues efectivamente sea ambicioso, claro y pues el país finalmente pueda cumplir esa promesa climática? Pues uno, que se generen medidas y objetivos e indicadores concretos. Y a veces encontramos como cosas muy ambiguas, que puede sí, puede no, pero o sea, se escucha lindo, cosas, pero no se sabe lo concreto. O sea, se necesita tener algo que sea muy claro de medir y de verificar. Otro tema importante es que haya una financiación clara. En Colombia tenemos un problema en temas ambientales principalmente, pero lo hemos visto en todo lo que es el sistema de cambio climático, que existen planes, digamos a nivel, por ejemplo, departamental, existen los planes integrales de gestión de cambio climático territorial, y tú vas a la parte de cómo van a financiar todas estas acciones y dices, se espera tener cooperación, se espera... O sea, no podemos proponer acciones que no podemos cumplir porque no tenemos los recursos. Entonces, tiene que haber una estrategia de financiamiento muy claro, muy concreto, donde se vea ese detalle de implementación, ¿no? Entonces, bueno, este tema también, el aterrizar temas que son transversales y que son muy importantes. Cuando vemos la NDC anterior, tema transversal, género. Muy importante el tema de mujer, obviamente. Clave. Pero vamos a ver las metas y no hay nada. Entonces, si no hay una meta, un objetivo y un indicador, ni recursos, pues, ¿qué vas a hacer en el tema de género? Entonces, sí es necesario aterrizar esos temas transversales con medidas, con acciones concretas. Y también es muy importante que se consolide un sistema de seguimiento y monitoreo de estos instrumentos, ¿no? Para poder medir realmente cómo vamos. Una barrera, por ejemplo, para esta NDC o con lo que nos encontramos según el ministerio es como, bueno, en mayo, junio vamos a hacer la evaluación en qué vamos de la NDC anterior. Pero ¿cómo así que hasta ahora vamos a evaluar? O sea, claro, 5 años después. Y a pesar de que hay instrumentos internacionales, digamos que para la convención se entregan reportes bianuales de avance, ahora se llaman de transparencia, pero claro, si no tenemos sistemas internos que nos permitan evaluar, ¿qué se presenta? Se han presentado documentos muy técnicos, pero ambiguos en el lenguaje, donde sí estamos avanzando en esto, pero para medir el indicador preciso no hay cómo. Entonces, ¿se avanzó o no se avanzó? Se reportan cosas de hace 10 años que uno dice, ¿eso estaría aquí o no debe estar? Entonces, son documentos muy difíciles. Entonces, es indispensable, lo hemos recomendado mucho, no solamente para el tema de NDC, que haya un mecanismo de seguimiento concreto, donde se incluyan las metas, se vea el progreso, se pueda evaluar a mediano tiempo, vamos bien, vamos mal, qué podemos hacer para mejorar, pero en general de todo el sistema del CISCLIMA, el Sistema Nacional de Cambio Climático, porque no hay esos mecanismos que permitan evaluar en qué se va, pero no nos permiten a organizaciones de sociedad civil, a comunidades en general, hacer esa veeduría necesaria para poder exigir y decir, nosotros podemos también ayudar o aportar. Entonces son un poco esas recomendaciones y también una metodología clara de participación que no dependa del gobierno de turno de quiero o no que la gente participe. Tiene que ser muy claro y una participación efectiva, incidente, no que, ay, gracias por venir, la lista como generalmente se hace, sino algo muy claro que no retrase los procesos como pasó en este caso, sino que sea muy específico de cómo se debe hacer esa participación con comunidades y territorios específicos.
Bueno, pues Andrea Prieto de la Asociación Ambiente y Sociedad, muchas gracias por estar aquí, por explicarnos casi que con plastilina qué es eso de la ANS, por qué es importante para el país y por qué es importante para el mundo también teniendo en cuenta, digamos, el papel de Colombia a nivel estratégico en términos ambientales. Andrea, muchas gracias y bueno, Gracias. ya saben. Estamos pendientes de cuáles son esos resultados o ese documento que presenta Colombia, ya no ahorita para Brasil, sino hasta diciembre.